Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de Editorial Voces, la editorial de la Cooperativa Popular de Santa Rosa. Este es un programa dedicado al quehacer cultural de la ciudad y sus alrededores, y hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Jorge Rodríguez. Jorge, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Jorge, vamos a charlar un poco de tu vida dedicada a la música, porque prácticamente no has hecho otra cosa en tu vida, salvo ese pequeño paso fugaz que tuviste por el comercio de autopartes, ¿verdad? Sí, prácticamente de los 10 años ya empecé a tocar. Que a su vez, como la música también, lo del negocio de los repuestos para automotor también era una herencia de tu padre. Era una herencia de mi padre. Ha sido un hijo así como súper sumiso, siguiendo siempre las... Yo tenía que hacer lo que mi papá me decía para dar ejemplo. Salvo un pequeño periodo de 27 años que te fuiste del país. Sí, fue un pequeño trocito que estuvo muy bien, por cierto. Jorge, yo hace unos cuantos años que te conozco y recién hace muy poquito me enteré de la anécdota de cómo fue que empezaste vos con la batería, que es tu instrumento principal, digamos. Vos tocas varios instrumentos, pero básicamente es la batería lo principal. ¿Por qué no le contás a la gente cómo fue aquello? Bueno, en general, mi papá siempre tuvo una orquesta. Y yo desde que tengo uso de razón, yo te recuerdo muy chiquitito, no sé, 3, 4 años, puedo recordar que ellos ensayaban en mi casa, en una habitación. Entonces yo siempre veía a los músicos, siempre con el oído y la mirada puesta en los bateristas, ¿no? Una cosa que se me dio siempre natural. Me iba afuera del ensayo, generalmente donde no me vieran. Armaba mi pequeño set con mis cosas. Cacerolas y eso. Lo típico, cacerolas, tachos, lo que encontraba en el patio, porque mi papá tenía además una casa de arreglaba autos, ¿no? Entonces había tachos y tarros por todos lados, armaba mi cosa y yo tocaba sobre lo que supuestamente tocaba, no sé lo que haría, y cantaba. Si iba de la música que escuchaba, ¿no? Iba y salía, entraba un ratito a la sala y hacía mi show y volvía, miraba a ver si no me veían. ¿Esto ocurría ya en Winifreda o todavía en Castex? En Castex. Vos naciste en Castex. Yo nací en Castex, sí, en el año 58. Y bueno, ahí estuvimos hasta los 5 años que nos fuimos a Winifreda. Esto era en Castex, yo lo recuerdo ahí, ¿no? Después en Winifreda, bueno, la orquesta siguió, mi papá. Y bueno, ya seguimos creciendo hasta que un día, yo tenía 10 años y estaba todo armado en el comedor de mi casa para que vengan los músicos a ensayar, porque todos los fines de semana salían a tocar y mi hermano tocaba el piano. Había un baterista, un contrabajista, mi papá que tocaba la guitarra, cantaba, en fin. Y bueno, estaba la batería ahí, la batería del baterista no venía. Y no sé, se me dio por sentarme y mi hermano estaba tocando lo que iban a supuestamente ensayar. Y automáticamente agarré los palos que estaban ahí, me puse a tocar y sonaba. Como que mi hermano dijo que sonaba y llamó a mi papá y no sé qué, no sé cuánto, y bueno, parece que les gustó y desde entonces seguí sentado en este instrumento como ¿Tenías principal. cuántos años? 10 años. Tenía 10 años, sí. Y una orquesta, decís vos, hoy por hoy es difícil de definir lo que era eso, digamos. No era una orquesta de tango, claramente, había instrumentos electrónicos. Había una parte de la orquesta, en realidad era un conjunto musical, ¿viste? Le llamábamos orquesta le llamamos a todo, ¿no? Sí, porque había una parte que se hacía en los bailes que tocábamos, que era la típica, ¿no? La típica, la orquesta típica, entonces llevaban... Típica y característica. Y característica, yo tocaba la característica, ¿no? Que tocábamos algunos pasodobles, foxtrots, y después había a veces gente que tocaba el bandoneón, por ejemplo Cambareri, un bandoneonista de acá muy conocido. Bueno, yo empecé a tocar cuando íbamos con Cambareri a tocar, el Cambareri tocaba la parte típica, tangos,
y valses y cosas así. Yo no tocaba ahí y claro, tocaba en la otra parte, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos. ¿Y el resto del repertorio de la orquesta, cuando tocaban con instrumentos electrónicos, qué hacían? Música, lo que podríamos llamar, en ese momento se llamaba música moderna, qué sé yo. Sí, fuimos, claro, fuimos, en la medida que íbamos creciendo, los hermanos íbamos demandando cositas, ¿no? En principio, ya te digo, era mucho foxtrots, mucho pasodoble, cosa que no me sentaba nada bien, no me gustaba. Ahora sí me gustan, pero entonces me parecía que estaba muy lejos de lo que yo pretendía, que era tocar justamente música de este tipo, ¿no? Iracundos. No recuerdo bien exactamente qué grupos había, porque en realidad no sé si me importaba demasiado la música que había, yo quería tocar. O sea, me importaba que fuera más modernita, eso sí. Digamos, los foxtrots estaban buenos porque tenían un toque así, viste, como jazz, podríamos llamar, ¿no? Esa corchea, ¿no? Tin, 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 tin. Bueno, ese me gustaba un poco, los pasodobles no los soportaba. Y entonces fuimos demandando un poquito más de modernidad. Y bueno, sí, grupos como los Iracundos y gente así, hits. Estoy sacando la cuenta, si vos empezaste a tocar en el año 68. Exactamente. Quiere decir que tu trayectoria musical atraviesa 5 décadas. Sí. Es como un montón, ¿no? 68, sí. Este año voy a cumplir 58, o sea que vamos a estar ahí. Impresionante. Muy cerquita de festejos. Tu papá, bueno, Nicasio Rodríguez, fue un personaje, por cierto, ¿no? Y un gran animador cultural. De hecho fue el impulsor de la fiesta del mate en Winifreda, que fue la gente de Winifreda es el día de hoy que todavía recuerda aquello, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recordás vos a eso? Y mira, tuve una época que como que me fui y bueno, dejé todo detrás, los recuerdos detrás y al volver, que vine no hace mucho, bueno, otra vez empecé a reencontrarme con ese tipo de cosas, con fotografías, incluso con gente que trabajábamos para esas fiestas, con algunos familiares incluso que se han casado con, o sea, que son familiares hoy porque se han casado con algún prima mía, ¿no? Y bueno, empezamos a recordar un montón de cosas y bueno, en realidad cada vez voy sintiendo un poco más de ternura por todo aquello, ¿no? Poco a poco, por suerte. Ahora, cuando ustedes salían a tocar con la orquesta de tu papá, obviamente que en más de una ocasión estarían en lugares no muy recomendables para un niño de 10 años, ¿no? Tu mamá, por ejemplo, ¿qué decía de eso? Mirá, no sé lo que decía mi mamá. En todo caso no lo decía delante tuyo. No lo decía delante mío. Y en todo caso había que ir. Yo no ponía ningún tipo de oposición porque en realidad me encantaba salir los fines de semana, era una fiesta para mí poder ir a tocar y ensayar durante la semana. ¿Y te acordás los lugares, por ejemplo, donde tocabas? ¿Qué lugares había para tocar en ese momento? ¿Fines de los 60, principios de los 70? Sí, bueno, tocábamos, qué sé yo, Winifreda, Castex, la Delfina, Lote 13, el Guanaco, clubes de Santa Rosa, muchos, Sarmientos, Penales, ¿qué otros clubes? San Martín, muchísimos, después Macachina, El Pachiri, toda aquella zona también, Hacha, Unanue, yo qué sé, para el otro lado, Rucanelo, Luantoro, Victorica, bla, todas estas cosas, ¿no? Muchísimo. Tenía el show súper armado tu viejo. La Gloria, creo, creo que hemos estado tocando ahí varias veces. Sí, teníamos todos los fines de semana. Y la Gloria sería bastante diferente a lo que es hoy, ¿no? O sea, estaría como en un apogeo, corriendo todavía el ferrocarril. Sí, generalmente nosotros llegábamos medio tarde, medio de noche, y
y yo te digo, no hacíamos mucho recorrido turístico por los lugares, ¿no? Llegábamos, armábamos, cenábamos, es lo mismo que le esperábamos. pasa a los Rolling Stones hoy por hoy, ¿no? Es más o menos parecido, ¿no? Exactamente igual. No podíamos salir del hotel, ¿viste? Y a veces no podíamos encontrarlo tampoco. Posiblemente no habría. Bueno, pero en determinado momento todo ese clima, digamos, propicio para la música en el país se corta, ¿no? Con el proceso y demás. Y vos te vas del país. Sí. ¿A vos el tema del proceso en sí te afectó particularmente? O... Sí, con el tiempo me he dado cuenta que me afectó muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, en aquella época yo tenía 18 años y el sentimiento era disconformidad, ¿no? Era una cosa molesta. Había molestia, qué sé yo, no puedes estar tranquilo. Imagínate con 18 años que te paren en la calle, que te pongan contra la pared, que te maltraten. Eso es lo que yo veía. Lo que pasa que había mucha falta de información también, no se sabía realmente lo que pasaba. Entonces, bueno, esto no era lo que yo quería, lo que idealizaba, ¿no? Entonces con un amigo empezamos a pensar en la posibilidad de ir a otro lado. Y bueno, decidimos que España era un lugar que nos podía interesar, y así fue. ¿Y te tomaste un barco? Y nos tomamos un barco, tuvimos 13 días navegando, pensando en qué íbamos a hacer, y cuando llegamos seguimos pensando en lo que íbamos a hacer. Y pasaron 27 años hasta que... Y pasaron, sí, casi 27 años allá, en donde en principio tampoco sabía a qué me iba a dedicar. A pesar de que toda la vida había hecho lo mismo acá, había sido músico, había sido baterista, ¿no? Y allá, bueno, vendimos, él vendió lo suyo, yo lo que tenía, mi batería, un micrófono, qué sé yo, unas cositas que teníamos. Con eso nos armamos de una platita, pagamos lo que pudimos pagar, el pasaje, todas estas cosas, y nos quedamos con unos dólares, poquitos, y a ver qué pasaba, ¿no? Si te parece, en el bloque que viene continuamos con la charla. A ustedes, por favor, les pido que no se vayan. En muy poquitos minutos estamos de vuelta.